de la Salud. Y justamente ya no quiero perder más tiempo en darle la invitación a nuestro querido Elmer Huerta, que está listo para poder explicarnos de qué tema justamente es al que hago referencia. ¿Cómo estás, Elmer? Bienvenido. Hola Sara, qué Buen gusto de día, doctor saludarte. Elmer. Buenos días, Noemí, buenos días también en el Cusco. Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy día se inicia en las Américas, en todas las Américas, Sara, Noemí, la semana de vacunación de las Américas del año 2023. Esta semana coincide con un informe que publicó la semana pasada la UNICEF y que comentamos en la primera edición de la Rueda Activa del Aire en nuestro segmento de Espacio Vital. Es devastador este informe, Sara, Noemí, devastador. Coloca a nuestra región de América Latina al mismo nivel de África Occidental, que lamentablemente y tradicionalmente era lo peor del mundo en vacunación, lamentablemente, por ellos. En este momento, la cobertura de vacunación en América Latina es del 75%. Ha bajado del 93% que teníamos hace algunos años. Mira, ha bajado del 93 a 75. ¿Y sabes cuánto está África? 74. Ay, O Dios. sea, estamos al nivel de África en lo que se respecta a la vacunación. Y en ese contexto es que hoy día se inicia esta semana de vacunación de las Américas. Lo que queremos saber, y para eso vamos a conversar con la directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud, que nos diga, María Elena Martínez, en este contexto de este devastador reporte de la UNICEF para las Américas, ¿cómo está el Perú? Y la saludamos a la distancia. Licenciada Martínez, qué gusto de saludarla. Buenos días. Muy buenos días, doctor Elmer. Muchas gracias por la invitación. También quiero saludar a Noemí, que está en el Cusco, a Sara, que está con nosotros acá en Lima, y a usted, que siempre nos acompaña con los mensajes de salud y la importancia, sobre todo, de esta semana de vacunación en las Américas, pero que acá en el Perú hemos iniciado este sábado. Sí, la pregunta, discúlpeme que le interrumpa, licenciada. La pregunta ha sido directa. En este contexto tan devastador que está en las Américas, que nos hemos puesto al nivel del África, ¿cómo está el Perú en este momento? Bien, el Perú en los años de pandemia también bajamos las coberturas, estábamos entre 65, 70, y este año 2022 hemos terminado con coberturas entre el 78 al 80%. También es un tema preocupante porque, como usted lo inició diciendo, el Perú en los años 2017, 2018 lograba coberturas por encima del 93%. Y hoy tenemos que redoblar los esfuerzos para poder alcanzar esa cobertura tan esperada y ansiada. Muy bien. 2017, y la verdad es que esto me parece, licenciada, que empieza desde antes. Esto empieza desde el 2012, 13, por allí empieza a bajar ya las coberturas tan altas que teníamos. Aparte de la pandemia, que en todo el mundo ha afectado mucho las coberturas de vacunación, para nuestro país, ¿cuáles son los factores que explican que estemos al nivel del África? Uno de los factores importantes que hemos visto es el tema de las sectas religiosas que han cursado mucho en este tema de la vacuna COVID. Segundo, usted sabe que los servicios de salud en pandemia también fueron limitados, teníamos que acercar la vacunación a las viviendas, algunas personas tampoco aceptaban la vacunación, y además, sumado a esto, la geografía de nuestro país, que ciertamente hemos tenido bajas coberturas en la zona de la Macrooriente, como es Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín. Por eso es que ahí tenemos que redoblar los esfuerzos con brigadas, pero además con las formas de llegar, que es a través de tequeteque, fluviales. Entiendo. La UNICEF dice, licenciada, la UNICEF dice en su reporte que una de las razones para que en nuestra América Latina haya disminuido tanto la cobertura de vacunación es de que se han recortado los programas presupuestales, se han recortado los presupuestos, la financiación de los programas de vacunación. En los últimos 15 años, usted que maneja los números, ¿cómo han ido los presupuestos para vacunaciones? ¿Han ido igual? ¿Han ido en aumento? ¿Han ido en bajada? Nosotros en el Perú, doctor, y todos los que están oyendo a RPP, quiero decirles que el Perú
dentro de la política de gobierno actual es uno de los ejes importantes la inmunización, y lo estamos señalando en un decreto supremo. Los porcentajes y el costo, que más que el costo es la inversión en vacunas, está en promedio de 600 millones de soles anuales para la inversión en vacunación. Y han ido creciendo. En el caso de nosotros, el Perú, y también lo ha dicho el informe de UNICEF, que somos uno de los países con mejor calendario de vacunación, contamos con 18 vacunas, pero tenemos que inyectar mucho presupuesto para que el recurso humano pueda lograr vacunar a todo el territorio peruano. Entonces, ahí estamos trabajando con los diferentes programas para que además también puedan considerar este recurso humano tan importante en la vacunación. Lo que usted nos está diciendo entonces es que en términos económicos, en términos de presupuesto, el Perú no ha recortado dineros. Definitivamente no, doctor. Nosotros, para incluir nuevas vacunas, también hacemos lo que se llama la demanda adicional. Muy bien, perfecto, porque la UNICEF dice, se han recortado presupuestos en muchos países, usted nos está diciendo como directora de inmunizaciones que en el Perú eso no ha sucedido, por lo tanto hay otras razones más, además de la pandemia obviamente, que explican que hayamos bajado tanto. En mi opinión, yo pienso que en los últimos 10 a 15 años hemos ido bajando poco a poco. Licenciada, hagamos una pausa para que obviamente conversemos nuevamente sobre este importante tema. Al regreso, Sara Noemí, regresamos después de la pausa. 11 de la mañana con 20 minutos en todo el Perú. Estamos en Encendidos. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sara Busabasta en Lima. Noemí Mamani está en la ciudad imperial del Cusco. Y si usted recién prende la radio, estamos conversando sobre la semana de vacunación de las Américas que se inicia hoy día. Y todo esto en el contexto de un devastador reporte de la UNICEF la semana pasada, que dice que las coberturas de vacunación en la América Latina han caído a los niveles históricos que existían en África Occidental, que eran de los más bajos del mundo. Estamos conversando con la directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud, la licenciada María Elena Martínez, y ya nos dijo que el Perú, si bien está bajado, no está tan bajo, y por lo tanto es importante que conozcamos qué planes tienen para adelante. Sara, querías preguntar. Gracias, Elmer. Sí, justamente estaba revisando un documento que indica, que habla sobre la Ley General de Vacunas y dice que se declara que las actividades de vacunación son obligatorias para la salud de la población, justamente por el impacto que tiene en la prevención de diferentes enfermedades. Entonces, teniendo en cuenta que el nivel de cobertura se ha disminuido drásticamente aquí en nuestro país, ¿qué impacto va a tener esto en la salud? ¿Qué significa? ¿Que más peruanos se van a enfermar? Buena pregunta, Sara. Mira, sí, es preocupante porque, como se ha mencionado, estas enfermedades han sido eliminadas, se vienen controlando, algunas han sido erradicadas, como fue polio, y recordar que se tuvo el año pasado caso de polio en Estados Unidos, en Canadá también se levantaron las alarmas, y en nuestro país de igual forma. Por lo tanto, estas bajas coberturas significan que los niños se quedan susceptibles, quiere decir no se vacunan y no se protegen. Por lo tanto, esta semana de vacunación de las Américas y así los 365 días del año, pedimos a los padres de familia, pedimos a los ciudadanos que puedan llevar y acudir para poder vacunar y completar las vacunas. El Estado peruano garantiza la adquisición de vacunas. Asimismo, con el recurso humano, que son los enfermeros que están en todo el territorio peruano, y contamos en estos momentos con vacunas. Por eso es que esta semana va a servir para poder completar sus esquemas. Sí, justo mencionó el primer caso de polio que se confirmó aquí en nuestro país, pero hay un segundo caso que estaría por ser confirmado. ¿Esto ya se ha descartado o confirmado? No, todavía no tenemos, la investigación continúa, Sara, sin embargo, el equipo se ha trasladado a la zona, estamos cerrando la brecha este fin de semana, el sábado se ha dado inicio justamente de la Semana de Vacunación de las Américas con nuestra ministra de Salud en la región de Loreto, con los gobernadores, porque yo quiero decirles algo importante, esta tarea no solamente es del sector salud, es también de los gobernadores regionales, de los alcaldes que han estado sumándose a esta actividad, de la sociedad civil,
y en su conjunto de todos, porque la vacunación es tarea y responsabilidad de todos nosotros para poder acercar la vacunación como un impacto importante que ha tenido en la salud pública. Licenciada, entonces hay un caso ya confirmado de polio por vacuna. Hay un caso confirmado. Eso ya lo hemos discutido aquí en el programa. Así es. Muy bien. Nos dijo el doctor Munaico que había un segundo caso también con parálisis, cuya muestra se había enviado y que se estaba esperando ese análisis. Usted nos dice que todavía no ha llegado el reporte. Todavía no tenemos. Sí, muy todavía bien. No y me han hablado de un tercer probable caso. ¿Sabe usted al respecto algo? Bueno, doctor, como usted sabe, tenemos algunos casos de parálisis flácidas que se vienen investigando a través de la Dirección de Epidemiología, que está liderado por el doctor Munaico, y así venimos también esperando que todavía nos puedan enviar de Fiocruz los resultados de varias muestras, porque en la intervención, como todos saben, se hace un cerco epidemiológico, se hace toma de muestras a los familiares, a los contactos, pero lo más importante es que hemos llegado a cerrar la brecha de vacunación en esas localidades que son activas y que para llegar allá, pues nos demoramos a veces 3 o 4 días. Pero acá no hay imposible, doctor. Nosotros yo entiendo. Solamente que por la información, RPP Noticias, nosotros damos información al público. Entonces hay un caso ya confirmado, uno que está en espera de su análisis, y lo que usted nos está diciendo es importante. Hay otros casos de parálisis flácida que están en investigación. Así es, efectivamente, doctor, hay otros casos que están en investigación y en su momento seguramente que ya saldrán a mencionarlos. Pero lo que hoy estamos haciendo y tenemos que recalcarle a la población es la semana de vacunación de las Américas para poner al día a los niños. Noemí. Gracias, doctor Huerta. Licenciada Martínez, y en el marco de esta semana de la vacunación de las Américas, me gustaría saber, y seguramente muchas personas están interesadas en conocer, si estas brechas son más amplias en zonas urbanas o en zonas rurales, y a partir de eso también cómo trabajar, ¿no? A partir de eso para que podamos hacer que las vacunas lleguen a las personas que de pronto no tienen acceso a ir a una posta o que tienen que caminar por horas para llegar a un centro de salud. Bien, muy buena pregunta, Noemí. Las brechas es en ambos territorios. Lo difícil que a veces es llegar a las zonas rurales, donde ahí también hay brechas, si bien es cierto, son números pequeños de niños que existen, sin embargo las brechas también son grandes. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esos lugares? De manera articulada con el Ministerio de Cultura. Aquí en el Ministerio existe una dirección de pueblos indígenas, porque además tenemos que ir con personas traductores para que puedan ellos también comprender el idioma, ¿no? El idioma que es su dialecto, ¿no? El aymara, el aguajún, el chipibo con ibo. Entonces, nosotros nos trasladamos a las brigadas, trabajamos de manera local con aquellas personas y personal de salud, pero también lo difícil que tenemos que garantizar es la cadena de frío. Recordar que en varios lugares de nuestro territorio hay poblaciones nativas, indígenas, y que esas cadenas de frío se conservan a través de la luz solar. Y cuando hay lluvias, imposible de que la pila pueda cargarse. Entonces, estamos teniendo nuestros planes de contingencia para poder garantizar la efectividad de las vacunas en esas poblaciones. El trabajo con los APUS, con los promotores de la salud, con los alcaldes es fundamental, y por eso venimos trabajando intensamente en todo nuestro territorio peruano. Bien, muchísimas gracias a María Elena Martínez, quien es directora ejecutiva de inmunizaciones del Ministerio de Salud, por darnos un poquito el panorama de la situación actual de la vacunación, y desde ya aprovechamos para hacer un llamado a toda la población, sobre todo que tienen población de menores y pequeños, que por favor vayan a vacunarse. Gracias. Muchísimas gracias. Solamente quería aclarar una cosita, Sara, discúlpame, a la licenciada. No sé qué tipo de equipos tendrán ustedes, licenciada, para cargar los paneles solares, pero le digo que en días nublados también los paneles solares se cargan. O sea, los rayos ultravioleta pasan las nubes y no es necesario tener un día soleado para que se carguen los paneles, por si acaso. Sí tenemos, doctor.
Tenemos, Ya. pero a veces hay lluvias intensas de No, 2 por o más 3 lluvia días. que haya, el sol que- penetra, los rayos penetran y cargan Claro que sí. los paneles. Por eso le decía, contamos con esos equipos en todo el territorio peruano y eso nos garantiza la efectividad, la eficacia de Muy cada bien. una de las vacunas. Discúlpeme, yo Esperamos había más bien a entendido- toda la población a seguir Ya. vacunándose. Eso es lo importante. Muy bien. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias. Y Elmer, el temas de salud, por supuesto, son algo que nos interesa aquí en Encendidos y además en muchos otros programas. Por eso es que quiero que nos cuentes qué nos traes el día de hoy en Espacio Vital a las 5 de la tarde. Sí, y para cerrar este tema de la vacunación, le recordamos a los papás y a las mamás que están escuchando que hoy día, por favor, chequeen cómo está el calendario de vacunación de sus hijitos. Si está al día, por favor, felicitaciones. Y si no está, por favor, en esta semana de la inmunización, que vacunen a sus niñitos. Hoy día vamos a ver un tema que es sumamente frecuente, Sara. Un hombre o una mujer, más en mujeres que en hombres, se toca el cuello aquí o su médico le toca el cuello aquí, debajo de la manzana de Adán, en la famosa glándula tiroides, y se encuentra un bulto. Tumor de la tiroides, Voy tocando, nódulo a de la ver. tiroides. Entonces hoy día vamos a hablar cuál es el camino que se sigue para investigar si eso es un nódulo benigno, canceroso, no canceroso, o si es un nódulo canceroso. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se va a hacer? Todo eso, el manejo del nódulo de la glándula tiroides. Elmer, entonces solo chiquitito, mientras tú decías, entonces yo me voy tocando y si encuentro un bultito, rapidito me voy al médico. Al médico inmediatamente. Ningún bulto en esta parte del cuello es normal. Excelente, buen dato, vamos a estar muy Qué atentos a tu programa. Importante Elmer. el tema. Sí. Sí, la ampliación en la esto tarde obviamente a las 5 en esto obviamente, Espacio Vital. sí, Noemí, esto obviamente es porque la señora Keiko Fujimori anunció la semana pasada en un tuit que a ella le encontraron un nódulo en la tiroides, le han hecho ya un par de procedimientos que ella explica en su tuit, y todo eso lo vamos a explicar esta tarde en el programa. Perfecto, nos quedamos enganchados entonces, Espacio Vital por la tarde. Muchísimas gracias, doctor Elmer. Actualizamos los titulares de RPP Noticias, regresamos con Encendidos aquí en RPP, la voz de todo el Perú.